¿Qué tienen en común una prostituta, una viuda extranjera, un rey adúltero y un carpintero desconocido? La respuesta es que todos están en la genealogía de la Navidad. Todos forman parte del nacimiento de Jesús. Así es, en la familia del Hijo de Dios. ¿Chocante? Es porque lo es. La historia más santa, jamás contada. Nació de una línea rota, de escándalos, exilios, mentiras y segundas oportunidades. Y eso no fue accidente. Fue diseño. Dios no escondió los capítulos oscuros, los puso en la portada, para mostrar que el Mesías no vino a partir de la perfección, vino a través del quebranto. Porque este árbol genealógico no es como los tuyos de colegio, es un mapa espiritual que muestra cómo la gracia puede fluir hasta por las ramas más torcidas. Y eso es lo que veremos hoy, quién fue esa prostituta, ese adúltero y ese rey malo que están en la familia de Jesús. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. El origen de Jesús inicia aquí, en Génesis 3, y es en ese capítulo donde la humanidad desobedeció. Adán y Eva perdieron el paraíso, la comunión, la inocencia. Y mientras se escondían con hojas, el cielo ya tejía un plan eterno. Aquí ocurre algo casi absurdo. Dios no maldice primero al hombre, sino a la serpiente, y en esa maldición, declara una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Ese fue el primer anuncio del Mesías. Un hijo, una simiente, un descendiente que nacería de mujer y aplastaría al mal. El árbol genealógico de Jesús comienza con una pareja culpable, un enemigo invisible, y un Dios que se rehúsa a rendirse. Desde ese día, cada generación cargó con dos cosas, la herida y la esperanza, el pecado y la promesa. Los nombres que vendrían, Noé, Sem, Abraham, David, no fueron perfectos. Muchos ni siquiera sabían que eran parte de algo mayor. Pero sus vidas, sus decisiones, sus hijos, iban marcando el camino. Y aquí estás tú, mirando hacia atrás, descubriendo que lo que parecía una lista aburrida de nombres, es, en realidad, una línea de guerra espiritual. Una guerra entre la luz y las tinieblas. Entre lo caído y lo redimido. Y esa línea no se detuvo en José. Se extiende hasta ti. Este árbol no comenzó en gloria. Comenzó en polvo, culpa y vergüenza, y sin embargo, ya llevaba en sus raíces el eco de la victoria final. Lo que empezó en Edén con una esperanza, rápidamente se convirtió en un mundo donde el mal se multiplicaba como si el pecado llevara esteroides. Dios, entonces, no canceló la promesa, pero sí hizo un reinicio, un nuevo comienzo, en medio del juicio. El diluvio no fue solo destrucción, fue depuración, y en medio de esa gran tormenta, Dios escogió un solo barco para preservar la semilla, el arca de Noé. Imagina ese escenario, el mundo entero bajo agua, pero una familia flotando sobre la esperanza, 8 personas, 3 hijos, una línea. Y de entre ellos, Sem. No el mayor, no el más famoso, pero sí el escogido, el portador de la promesa. ¿Ves el patrón? Dios no elige como el hombre. No se guía por el orden de nacimiento ni por las apariencias. Él busca corazones alineados con el cielo. Sem no levantó imperios, no protagonizó milagros, pero cargó la antorcha de la promesa. Y eso fue suficiente. Desde los montes de Ararat, donde reposó el arca, lo que hoy sería Turquía oriental, la humanidad volvió a multiplicarse, pero el plan de Dios no se dispersó, se enfocó. Mientras muchos descendientes de Noé construían torres como Babel para hacerse un nombre, Dios ya estaba preparando un hombre a través del cual haría un nombre eterno. Lo que parecía una pausa, era preparación. Después del diluvio, las generaciones se esparcieron, pero Dios no se dispersó. Él seguía enfocado en una línea, en una promesa, en una persona, y esa persona era un hombre sin tierra, sin herederos, sin títulos. Su nombre era Abraham, un habitante de Ur de los Caldeos, una ciudad sofisticada de lo que hoy sería el sur de Irak. Entonces Dios lo llamó, no con una explicación detallada, sino con una orden cargada de propósito: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. ¿Qué harías tú, si Dios te pidiera dejarlo todo? Abraham obedeció, y esa obediencia desató lo imposible.
Dios no solo lo bendijo, le prometió que de él saldría una gran nación, y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Aquí es donde la genealogía se convierte en profecía. La simiente de Génesis 3 ahora tenía nombre. Vendría a través de Abraham, luego llamado Abraham. Pero había un detalle. Sara, su esposa, no podía tener hijos. Y el tiempo pasaba, y pasaba, hasta que finalmente tuvo un hijo con Abraham, y le llamaron Isaac. Y con él, la línea siguió. Pero no fue una historia de línea recta. Isaac tuvo a Jacob, Jacob a 12 hijos. Y de esos 12, Dios no eligió al más fuerte, ni al más moral, eligió a Judá. Detengámonos un momento, y pensemos en lo siguiente. Si tú estuvieras escribiendo la historia del Mesías, ¿incluirías un escándalo familiar? ¿Una traición? ¿Una historia tan incómoda que normalmente se esconde bajo la alfombra? Pues, Dios sí. Porque el linaje de Jesús no fue construido con perfección, sino con redención. Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, no fue el primogénito, ni el más obediente, ni el más recto. De hecho, su historia da un giro inesperado en Génesis 38. Judá tiene 3 hijos. El mayor, muere por su maldad. El segundo, Onán, rechaza su responsabilidad con Tamar, la viuda. Y el tercero, Sela, es prometido, pero nunca entregado. Tamar, ignorada, olvidada, sin futuro, decide tomar acción. Se disfraza de prostituta, se sienta en el camino, y sin que Judá lo sepa, él se une a ella. Sí, es incómodo, sí, es desordenado, y sí, está en la genealogía de Jesús. Cuando Judá se entera de que Tamar está embarazada, quiere condenarla, pero ella saca las pruebas, su sello, su cordón, su bastón, y en ese momento él no se excusa, no la expone, solo dice, ella ha sido más justa que yo. De ese momento, de ese escándalo, nacen gemelos, Fares y Zera. ¿Y sabes qué? Fares es parte del linaje directo del Mesías. Eso nos dice algo profundo. Dios no omite nuestras vergüenzas. Las redime, las transforma, y las convierte en parte vital de su historia. Recuerda, hay una prostituta disfrazada, un hombre culpable, y un hijo nacido del caos, en el árbol genealógico del Salvador del mundo. Eso no es casualidad. Es gracia en su forma más escandalosa. Antes de continuar con el árbol de vida que da inicio a la Navidad, déjanos en los comentarios. La genealogía de Jesús es sorprendente y misteriosa. Gracias. Continuemos. La genealogía de Jesús no solo incluye escándalos, también incluye extranjeras. Mujeres que, según las reglas humanas, no debían estar allí, pero según la gracia de Dios, eran parte esencial del plan. Primero, Rahab, una mujer de Jericó, era canaanea y prostituta. No era parte del pueblo. No conocía la ley, pero había escuchado de un Dios que abría mares, derribaba reyes y guiaba a su pueblo por el desierto. Y cuando los espías llegaron a su ciudad, Rahab no pensó en su reputación. Pensó en su fe. Ella escondió a los espías, los salvó, y ató un cordón rojo en su ventana como señal de pacto. Ese cordón no solo salvó a su familia, también la ató para siempre a la historia del Mesías. Rahab se casó con un hombre de Judá, y de esa unión nació Booz. Sí, el mismo Booz que luego se casaría con otra extranjera, Ruth. Ruth era moabita, de un pueblo enemigo, y sin embargo, cuando su esposo murió, decidió quedarse con su suegra, Noemí, y con el Dios de Israel. En ese momento ella le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. No fue una oración perfecta, fue una decisión radical. Ruth dejó su tierra, su cultura, sus dioses, y caminó hacia el propósito. En Belén, en medio de la pobreza, trabajando en campos como extranjera, conoció a Booz, hijo de Rahab, un hombre que entendía lo que era ser mirado como diferente, pero ser recibido por gracia. Juntos, Ruth y Booz tuvieron un hijo, Obed, y de él nacería Isaí, y de Isaí, David. ¿Lo ves? Una prostituta y una viuda extranjera están en la línea directa del rey de Israel y del rey de reyes. Porque Dios no mira etiquetas, mira corazones. Hasta aquí, la genealogía de Jesús ha pasado por jardines cerrados, diluvios, escándalos y extranjeras. Pero ahora, llegamos a una corona, el linaje alcanza un trono, y ese trono tiene nombre,
David. David no era el favorito, ni el mayor, ni el que tenía pinta de rey. Era el que cuidaba ovejas. El que ni siquiera fue invitado a la reunión cuando Samuel vino a buscar al nuevo ungido. Pero Dios mira más allá de lo visible, y en ese joven pastor vio a un hombre conforme a su corazón. Un corazón que adoraba en lo secreto, que peleaba con fe, y que pecaba, pero se arrepentía. David no fue perfecto, tuvo errores graves, adulterio, asesinato, orgullo, y aún así, Dios hizo con él un pacto eterno. El pacto fue este: estableceré tu trono para siempre, tu descendencia reinará eternamente. Este es el punto donde la genealogía se convierte en profecía abierta. Dios ya no solo promete una simiente, ahora dice que vendrá de la casa de David, del trono de Jerusalén, del rey poeta, guerrero y adorador. Pero aquí está lo impactante: David, el hombre del pacto, también fue el hombre de la caída. Después del pecado con Betsabé, la genealogía de Jesús no sigue con el hijo que uno esperaría. Sigue con Salomón, el hijo nacido de esa unión. ¿Dios borró el pasado? No, lo redimió. Salomón, fruto de una relación manchada por el pecado, es quien hereda el trono. Y por si fuera poco, Dios usó a este rey, sabio pero inconstante, para construir el templo. ¿Lo ves? La genealogía no es una lista de santos. Es una lista de redimidos. De gente rota, pero comprometida. De personas que supieron volver al corazón de Dios. El pacto con David no se basa en mérito. Se basa en gracia, y esa gracia corrió por generaciones hasta llegar a Jesús, el hijo de David. El rey que no solo reinaría sobre Israel, sino sobre todo corazón dispuesto a rendirse. En esta parte que ahora veremos de la genealogía, aparece un problema. Un nudo en la línea real, un obstáculo que, si no se resolvía, podía invalidar toda la promesa del trono eterno. Y su nombre era Jeconías, también llamado Conías. Un rey de Judá, último de su línea antes del exilio a Babilonia. Orgulloso, corrupto y desobediente. Y entonces, Dios habla a través del profeta Jeremías. Y lo que dice, parece una sentencia irreversible, escribida a este hombre como sin descendencia. Ninguno de sus hijos prosperará, ni se sentará en el trono de David. Jeremías 22, 30. ¿Y entonces? ¿La promesa se rompió? ¿El linaje quedó maldito? ¿La corona se cayó para siempre? Si Jesús desciende legalmente de David a través de Salomón, y de Salomón viene Jeconías, ¿cómo puede seguir la promesa? Aquí es donde Dios muestra que su sabiduría es más alta que nuestras líneas rectas. Jeconías fue maldecido, sí, pero no fue el final. Porque Dios nunca pierde el control del árbol, ni siquiera cuando sus ramas se tuercen. Después del exilio, un descendiente de Jeconías llamado Zorobabel regresa a Jerusalén. No como rey, sino como gobernador. Pero con un mensaje profético: en aquel día, te tomaré, Zorobabel, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido. Ageo 2, 23. ¿Lo captas? Dios toma al nieto del maldito, y lo convierte en símbolo de autoridad. No eliminó la maldición. La rodeó con sabiduría divina. Y siglos después, cuando llegamos a José, el esposo de María, vemos que él desciende exactamente de esa línea. ¿Y entonces? Aquí está el detalle maestro. José no fue el padre biológico de Jesús, pero al adoptarlo y darle el nombre, le dio legalmente el derecho al trono de David, sin transmitirle la sangre de Jeconías. Mientras tanto, María, la madre de Jesús, desciende de otra línea de David, la de Natán, el hijo de David no maldito. Doble jugada perfecta. Jesús tiene la legalidad a través de José y la pureza del linaje a través de María. Dios no solo cumplió la promesa, la protegió con precisión quirúrgica. Cuando el linaje parecía más débil, cuando ya no había trono, ni reyes que gobernaran en Jerusalén, Dios no abandonó el árbol genealógico, lo plantó en silencio en el lugar menos esperado, una carpintería en Nazaret. Allí vivía José, descendiente directo del rey David a través de Salomón y Jeconías. Un hombre justo, pero invisible a los ojos del mundo. Su palacio era un banco de madera, y su trono, una caja de herramientas. Y junto a él, una joven virgen llamada María, también descendiente de David, pero a través de Natán,
una línea que no había sido tocada por la maldición. Dios había preservado dos líneas durante siglos, una para la legalidad, otra para la sangre. Cuando María concibió por el Espíritu Santo, Jesús recibió la sangre de David sin el linaje maldito de Jeconías, y cuando José lo adoptó y le puso el nombre, Jesús recibió el derecho legal al trono. Fue una coronación sin corona, un trono validado en la eternidad, desde un acto silencioso en una aldea ignorada. ¿Quién podía imaginar que la genealogía se resolvería así? Con dos jóvenes humildes, obedientes, dispuestos a cargar con el peso del escándalo, el rechazo y la gloria. José no dijo mucho en la Biblia, pero hizo algo inmenso, le dio a Jesús su apellido. Y con ese acto, activó una línea milenaria que había esperado generaciones para manifestarse. María, por su parte, fue el puente entre el antiguo y el nuevo pacto. No solo llevó al Mesías en su vientre, llevó toda la historia de Israel hasta su cumplimiento. Porque en ese niño, con manos pequeñas y llanto de recién nacido, habitaba el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de Dios. Lo que parecía olvidado, fue revelado, lo que parecía roto, fue sellado. Y así, el linaje llegó a su destino, en un pesebre, no en un palacio. Ahora para finalizar veamos la diferencia en las genealogías de Mateo y Lucas. Uno va hacia adelante, otro hacia atrás. Uno empieza en Abraham, el otro termina en Adán. ¿Contradicción? No, es revelación completa. Mateo escribe a judíos. Quiere mostrar que Jesús es el Mesías prometido, el hijo de Abraham, el hijo de David, el rey legal. Por eso traza la línea desde Abraham hasta José, siguiendo la rama real, la línea de Salomón. Lucas, en cambio, escribe a gentiles. Él va más atrás, hasta Adán, para mostrar que Jesús no vino solo por Israel, sino por toda la humanidad. Por eso sigue la línea de Natán, el otro hijo de David. La rama silenciosa, la que no pasó por palacio, pero sí por casas sencillas y talleres en Galilea. Aquí es donde el diseño de Dios brilla con precisión. Jesús tenía la legalidad del trono por medio de José, Mateo, y la sangre real no maldita por medio de María, Lucas. Y si miras ambas genealogías como un mapa, verás algo poderoso. Dios no solo estaba cumpliendo promesas, estaba escribiendo una sinfonía profética. Mateo divide su genealogía en 3 bloques de 14 generaciones, de Abraham a David, de David al exilio, y del exilio a Cristo. Esos nombres no están ahí por tradición, están por propósito. Y Lucas nos lleva al inicio mismo, a Adán, a la creación, a la caída, para que comprendamos que el que nació en Belén no es solo rey de un pueblo, sino salvador de toda raza humana. 2 genealogías, un solo mensaje. Jesús es el Hijo prometido, el Rey legítimo, el Redentor universal. Tal vez pensaste que una genealogía era solo una lista, pero ahora ves que es una historia viva, una que conecta ruinas con redención, pecado con propósito, nombres olvidados, con un Rey eterno. Desde Adán hasta José, desde Eva hasta María, cada generación sostuvo una promesa, que parecía imposible, pero jamás fue rota. ¿Y tú? ¿Crees que Dios no puede usar tu historia? ¿Que tu pasado, tu apellido, tu familia, son un obstáculo? La genealogía de Jesús te dice lo contrario. Si hay espacio para Tamar, Rahab, Ruth, David y hasta Jeconías, hay espacio para ti, porque el árbol no termina en José, comienza a extenderse en la cruz, y tú puedes ser injertado en ese linaje, no por sangre, sino por fe. Tu nombre puede estar escrito, no solo en libros humanos, sino en el libro de la vida del Cordero. Y eso cambia todo. No eres un espectador de esta historia, eres parte del árbol. Y el Rey te llama por tu nombre. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y aprender más sobre la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.